Bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación y a ustedes por estar acá y no en otros lugares del complejo. La intención de este caso clínico es presentar o tratar de resumir un poco los conceptos que presentó la doctora Elena Cortés y vamos a ir moviéndonos un poquito más rápido por cuestiones de tiempo. El caso clínico comienza con un varón de 48 años de edad que consulta por elevación de transaminasas, presenta como antecedentes ingesta de alcohol leve, no fumador, actividad física 2 veces por semana, hipertensión arterial, resistencia a la insulina y su medicación para esa hipertensión es enalapril. El peso del paciente es de 95 kilos, una talla de unos 75 centímetros, lo que nos da un índice de masa corporal de 31. La tensión arterial habitual que maneja es 135/85 y en el examen físico, como único dato positivo, presentaba una hepatomegalia no dolorosa 2 centímetros por debajo del reborde costal y en la ecografía abdominal podíamos ver un hígado de forma y tamaño conservado, con ecogenicidad aumentada y sin lesiones focales. Entonces, en este paciente de 48 años, hipertenso, con esteatosis en su ecografía y resistencia a la insulina, en el laboratorio como datos positivos podíamos encontrar, como ven resaltado en negrita, una ALT por 3, una AST por 1,5, FAL normal, GGT elevada 103. Cuando vamos al aspecto metabólico, como datos positivos, una insulina de 17, un OMA de 4, colesterol total de 190, pero con un HDL bajo de 38 y triglicéridos de 145. El resto de los laboratorios, el nivel serológico y de autoinmunidad eran negativos. Entonces, la primera pregunta, Adrián, en este señor de 48 años con hipertensión, esteatosis y resistencia, ¿cómo confirmaríamos el diagnóstico de hígado graso no alcohólico? ¿Con una biopsia hepática, con una elastografía, con métodos serológicos no invasivos, como estuvimos viendo recientemente, o no hace falta, ya con la información que contamos, te parece que es suficiente? Bueno, es un caso muy ilustrativo y teniendo en cuenta la primera presentación de la doctora Cortés Pinto, me parece que es importante, si bien es un paciente que evidentemente tiene enfermedad por hígado graso no alcohólico, es indudable que tiene esteatosis, tiene esteatosis demostrada ecográficamente y tiene varios factores: resistencia a la insulina, sobrepeso, tiene transaminasas elevadas por 2, por 3. Entonces uno podría decir que y no tiene otras enfermedades hepáticas documentadas. Podría decir que tiene enfermedad por depósito de grasa, pero para realmente saber si tiene un hígado graso o una esteatohepatitis no alcohólica, es necesario hacer una biopsia hepática. Sería necesario hacer una biopsia hepática, porque realmente no hay manera. Como comentaba la doctora, uno tiene solamente grasa y leve inflamación o ballooning, y la esteatohepatitis tiene grasa más inflamación más ballooning, y son dos patologías distintas con pronóstico diferente. Así que si uno realmente quiere establecer un diagnóstico de certeza, tendría que ir a una biopsia. El tema es si uno necesita realmente establecer un diagnóstico de certeza o puede establecer un pronóstico sin hacer un diagnóstico de certeza, con otros elementos, porque la biopsia, como decíamos hoy, no le gusta a los pacientes, no está tan fácilmente disponible. Entonces, la respuesta es sí. Para hacer un diagnóstico de certeza no hay otra forma y discriminar entre las dos formas que hacer una biopsia. La otra duda que por ahí vamos a ver después es si realmente hay que hacerla en todos los pacientes o si se puede avanzar sin ella. Doctora Cortés, ¿quiere agregar algo? Bueno, esto es un caso típico. May I speak English for? This is a typical case that we often see in our clinical practice. And what I think is that
before, I completely agree that only liver biopsy could establish the diagnosis. But in clinical practice, I would first go through the serological methods. I'd evaluate the NAFLD fibrosis score and the FIB-4. And if it was easily available, as it is in my department, I'll simultaneously do the FibroScan. At that point, I usually recommend, we have a team that has the dietitian, the psychologist, and so I try to put him during 6 months intensively doing that. And I could bet that if he really was able to lose weight, that the next time you'd come in 6 months, you'd have decreased the aminotransferases. So at that point, if he had decreased the aminotransferases and if the scores were all in the sense of a low probability of having advanced fibrosis, I would postpone liver biopsy. And I would not even consider putting him in a clinical trial, because if he has a very low NAFLD fibrosis score in FIB-4, very probably you will not have significant fibrosis in the liver biopsy. So I'd either put him immediately on this weight loss intervention, or ask him, the FIB-4 and the NAFLD fibrosis score, with the data you have, you could calculate it immediately. And as I saw that platelets were quite high, probably you will have a low FIB-4. I don't know exactly for the NAFLD fibrosis score, but only in the second step, if the patient comes back, he still has elevated aminotransferases, the scores are high, he was not able to lose weight, then I would consider doing the liver biopsy. So I almost never do the liver biopsy immediately. I always give them 6 months of the weight loss interventions and having the scores before going to the liver biopsy. I don't know if you would agree with that. Totally agree. Entonces, simplemente para la audiencia, para resumir, uno para establecer diagnóstico de certeza debiera hacer una biopsia, pero tal vez en esta instancia no sería necesario. Uno puede establecer el riesgo del paciente, el pronóstico del paciente con scores, por ejemplo, FIB-4 o NAFLD score, hacer un FibroScan también, digamos, en ese momento, o ver qué dan los scores y hacer un FibroScan, lo vamos a ver después, y evitar hacer una biopsia inicialmente, ponerlo al paciente en un régimen de dieta y ejercicio si el pronóstico o el riesgo es bajo y esperar a ver qué pasa con eso. Muy bien, muchas gracias. Nosotros fuimos un poco más agresivos, realizamos la biopsia hepática, que lo que nos mostró fueron focos necroinflamatorios con valorización y fibrosis grado 1. El score de NAS fue 4, con 2 puntos para esteatosis, 1 punto para valorización y 1 punto para inflamación lobulillar. Entonces ya tenemos un paciente de 48 años con síndrome metabólico, con un NAS score de 4 y fibrosis grado 1. ¿Cómo determinamos el pronóstico entonces? Con características histológicas con las que ya contamos, el seguimiento con elastografía y o marcadores serológicos, factores de riesgo asociados que presenta el paciente como hipertensión, resistencia a la insulina, obesidad, la normalización de las transaminasas durante el seguimiento en caso que el paciente nos hiciese caso con las medidas higiénico-dietéticas o la combinación de todos estos puntos que les fui mencionando. Bueno, ahora obviamente hecha la biopsia tenemos ya un factor pronóstico que está dentro de las características histológicas que uno ve en la biopsia, sobre todo, o yo diría casi exclusivamente en el grado de fibrosis principalmente y mucho menos en el grado de inflamación. Pero también uno haría allí, digamos, otra vez con lo que tiene el paciente solicitado, uno puede establecer el NAFLD score y el FIB-4 score, que vamos a ver, entiendo a continuación, y en base a eso también establecer un pronóstico, y uno puede, incluso teniendo la biopsia, hacer un FibroScan, que hay que hacerlo obviamente con una sonda especial para estos pacientes, y un programa especial, un software, y establecer un FibroScan de base, a lo mejor un valor de FibroScan para luego, al seguir al paciente, tal vez no tener que rebiopsiarlo y poder seguirlo con FibroScan y con scores serológicos, ¿sí?
de hablar español. Yo creo que todo lo que ha dicho está muy cierto. Por supuesto, tenemos la biopsia, por tanto, sabemos que tiene de facto un riesgo. Más la misma, yo intentaría lo hacer perder peso y ver qué pasa con las transaminasas después de todo ese programa de pérdida de peso. De cualquier forma, es obvio que tiene la histología como factor de pronóstico, los factores de riesgo asociado también, y por tanto, en el fondo es la combinación de los previos que nos dará el pronóstico, y la forma como va a progresar depende mucho de si es posible para él de perder peso o no. Eventualmente, este era un paciente que podría ser considerado para un clinical trial. Podría, mas yo nunca lo haría sin primero intentar de perder peso. Eso yo creo que es muy importante, no intentar por los pacientes en clinical trials sin primero intentar lo que es más simple que la mudanza de estilo de vida. Yo acuerdo con eso y no solamente en un paciente con fibrosis estadio 1, sino que el tema de la dieta y el ejercicio físico también me parece que es importante en pacientes con estadio 2 o 3 de fibrosis y no directamente considerarlos para un clinical trial. Muy bien, entonces coincidimos que la combinación de todos estos factores nos van a ayudar a predecir el pronóstico de este paciente. Tan solo recordar, la doctora Cortés Pinto ya ahondó en esto en mucho más detalle, pero que tenemos criterios serológicos bastante baratos y fáciles de calcular que nos permiten valorizar la fibrosis y que son de utilidad en la for the specialist or not. And that is not only for the general practitioner, but also for the other specialists. I think now we complain that we have few references. But in a certain point, it can also happen to the opposite, and that we are completely invaded by all the patients with NAFLD. So I think these rules, I don't know if you want to comment on that, Tom. No, I mean, I think we also, we actually face that in the discussions with the pharma industry, because they're coming to us now with all the trials that you mentioned, and they're asking us, so where are the patients? They actually have big recruitment problems, which they don't really know how to solve, and to really engage now GPs, diabetologists, where these patients actually are residing, and make an alliance as to case finding. I think it's a major topic which will have to evolve. Yeah. Bueno, muy bien, avanzamos. El paciente se calculó su FIB4, un grado leve de F0 a F1. El NAFLD score le dio un grado en la zona gris. Se realizó también una elastografía hepática con 6.1 kilopascales, también en concordancia con el FIB4. Entonces, ya con toda esta información, ¿qué indicaciones le darían al paciente y con qué frecuencia controlarían esas indicaciones? Muy bien, entonces vean el caso que finalmente el score le dio en la zona gris. Se hace el fibroscan y el fibroscan le dio un buen fibroscan, o sea, tiene un F1, o sea, es un paciente que está más del lado celeste de bajo riesgo que del lado gris o del lado rojo. Entonces, nosotros hubiéramos hecho lo mismo probablemente unos años atrás, pero hoy por hoy, como decía la doctora, uno tal vez podría en este paciente, antes de hacer una biopsia inicialmente, ponerlo en las indicaciones de dieta y actividad física, que no las voy a repetir en los detalles porque ya muy bien lo comentó Elena, la cantidad de actividad física está bien definida en las guías, la dieta también, y bueno, y solamente si eso fracasa, reevaluarlo y si progresa, ahí, bueno, tener la posibilidad de ponerlo en alguna medicación, si es que existe, discutiremos ahora alguna medicación eficaz en el mercado o en un estudio. Again, I agree with what has been said. So I would not start the patient at this point with any pharmacological therapy.
The difficult issue is the frequency with which to see these patients. If I had not done the biopsy and I didn't have the information that he really had NASH, I could probably have sent him back to the general practitioner and say that he would come back in 2 years or something like that. But now that I know that he has NASH, although early NASH without fibrosis, I'd probably, at least in an early phase, see him each 6 months to see what happens with the lifestyle measure interventions. And also, somehow, I think it can be more, the patient feels he has a more serious disease if he's in a specialist. So keep him for some time. Because also we have to, what I said, even if it's not a fibrotic form of NASH, it still has a cardiovascular risk. So I think he should be kept on, and he should, at least I'd see him for in the next 6 months to check how he's going to progress, how he's progressing. Muy bien. Entonces al paciente se le realizó un enfoque general, tratamiento del síndrome metabólico, se le ofreció o se le indicó el descenso de peso con actividad física y en este caso se inició vitamina E 800 miligramos por día. El paciente vuelve a control luego de 4 años, no solo no asistió a las consultas con nosotros, sino tampoco con su médico de cabecera. En la consulta se presenta ya con 4 kilos de peso superiores a su consulta inicial, incrementó su índice de masa corporal. La ecografía no mostraba grandes cambios, sino su ecogenicidad aumentada, compatible con esteatosis. Se le vuelven a calcular los métodos no invasivos, el FIB-4 aumentó, ahora está en el rango de F2, F3, el NAFLD score se mantiene todavía en la zona gris y el paciente en este interín desarrolló diabetes. Entonces, ¿cómo evaluamos la efectividad terapéutica? Esto lo voy a pasar más rápido por una cuestión de tiempo. Idealmente sería disminuir la mortalidad general, incluyendo la enfermedad hepática y los eventos cardiovasculares, como hablaba la doctora Cortés. Los ensayos clínicos, lógicamente, no utilizan este tipo de valoración, ya que son a largo plazo y se necesitan, o ellos necesitan resultados más rápidos, y por lo tanto se utilizan criterios sustitutos para valorar los factores de riesgo de fibrosis y su progresión. Se realiza con estos valores una nueva biopsia hepática en la que podemos ver esteatosis grado 2, balonización grado 2, inflamación lobulillar grado 2. El NAS score en este momento es de 6, o sea, se incrementó 2 puntos con respecto a su biopsia basal 4 años atrás y la fibrosis progresó a grado 2. Entonces, ¿cómo evaluamos el impacto de la fibrosis? Para ello contamos con los criterios sustitutos que les mencionaba. Uno, le gustaría que el paciente reduzca la fibrosis al menos 1 grado en el estadio. Podemos evaluar los factores de riesgo de progresión de la fibrosis con los criterios clínicos modificables, el descenso de peso, la hipertensión, la resistencia a la insulina o diabetes, y los criterios histológicos, idealmente resolución del NASH o reducción de 2 o más puntos del NAS score. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? Muchas de estas opciones han sido repasadas por la doctora Cortés, realizando en todos los pacientes con hígado graso dieta, tratamiento del síndrome metabólico en caso que tuviese algunas variables de riesgo, evitar la ingesta de alcohol, como ya fue mencionado. En pacientes con fibrosis establecida, acá es la duda, si debemos iniciar tratamiento farmacológico o no, y los pacientes con cirrosis tendrán el estándar de cuidado como cualquier otro paciente cirrótico. Entonces, yendo ya al final del caso, paciente con 52 años, con un síndrome metabólico ya establecido, con un NAS score que progresó a 6 y fibrosis grado 2, ¿con qué opciones farmacológicas podemos contar en este momento? Sí. Como vemos, las opciones farmacológicas, este es un paciente para tratar, es un paciente de riesgo, es un paciente que progresó, en donde no funciona la dieta, no funciona la actividad física y las indicaciones. La metformina está bien para la insulinoresistencia. Como comentó la doctora Cortés, ni la vitamina E ni la pioglitazona
han demostrado ser efectivas en la historia natural de la enfermedad, de modo que en este paciente habrá que esperar ya sea el resultado de estudios de fase 3, como el Regenerate con ácido beticólico, o los estudios de la Fibranor u otras, los que están ya próximos a salir, o directamente uno tiene la biopsia, el paciente es un grado de fibrosis F2, si tiene la oportunidad, ofrecerle el ingreso a algún estudio clínico de fase 2 o fase 3. Yes, I also think that this patient is a patient that, if possible, could benefit for entering a clinical trial. I think we should not start at the moment. Obeticholic acid, it's not accepted for NASH, so although it's on the market, I've never used it besides from a clinical trial. And the other drugs, of course, pioglitazone depends on, also as the patient is diabetic, often we also have to rely on what is the opinion of the diabetologist, and we kind of talk with which is the preferred drug. But I think this is a patient who would benefit from a treatment at this point. In fact, also he was not able to lose weight, not to do any of the things. And the ideal would be to enter a clinical trial or eventually to try the pioglitazone, because also he has been doing the vitamin E without apparently any success. I must tell you that I usually do not use the vitamin E, but I think it's a possibility. I don't know if you want to comment on vitamin E. No. So that's it. Maybe liraglutide would be an adequate Maybe. job. Liraglutide might be. Yes, that could be a possibility. Also, because we have not discussed this here, but some of these new drugs also make the patients lose weight, and liraglutide could have this beneficial effect of controlling better the diabetes and simultaneously losing weight. Yeah. You mean because he's diabetic also? But Because he's yes, diabetic, yes. At the present time, again, I think it's not acceptable, I think, to use these drugs that have been used in clinical trial. But if you had to choose a drug on the anti-diabetics, I think liraglutide could be a possibility. Thank you very much. Bueno, Gracias, Manuel. muchas gracias, Gracias, Fernando. doctora Dano. Gracias.